Alsasua, el montaje policial que los grandes medios no te cuentan. Seguramente hayas oído hablar del caso Alsasua o de los jóvenes de Alsasua. El caso Alsasua es el juicio a 8 jóvenes de este pueblo de Navarra a los que se les piden, en total, 375 años de cárcel. 62 años y 6 meses al que más, 12 años y 6 meses a la que menos y 50 años al resto. ¿Por qué esta pena tan descomunal? Porque se les acusa de terrorismo. ¿Y qué hicieron presuntamente estos 8 jóvenes? Pues pelearse con unos guardias civiles fuera de servicio en un bar a las 4 de la madrugada durante las fiestas del pueblo. Pero vayamos por partes. Los hechos. La noche del 15 de octubre de 2016, en el bar Kochka de Alsasua, coincidieron 2 guardias civiles fuera de servicio y sus parejas con un grupo de jóvenes del pueblo. A partir de ahí, las versiones son muy diferentes. Los guardias civiles y sus parejas dicen que recibieron una paliza brutal y multitudinaria que les pareció organizada. Los 8 jóvenes lo niegan. Dicen o bien que estaban en ese bar pero que no se pelearon con nadie, o bien que estaban en el bar de enfrente, o bien que no pasaron por ahí en toda la noche. Así contaron su versión los guardias civiles en el juicio. Llega un momento en el que pierdo el equilibrio, que estoy recibiendo golpes continuamente en la cabeza, en la espalda y en las piernas, puñetazos y patadas, y en un momento dado pierdo mi estabilidad, ya no puedo apoyarme y caigo. ¿Temió por su vida? Sí. Y así los jóvenes. No golpea a nadie ni dentro, ni fuera, ni en la puerta del bar. Y ha dicho que yo, cuando la gente empezó a salir la gente, yo no salí, yo me quedé dentro del bar y salí al rato. Yo cuando llego a la zona veo que hay tensión, un poco de tensión por la detención de Joaquín, pero yo no veo ninguna agresión. Estar equivocando de persona o no sé, pero yo en ningún momento le pregunto a nadie si es Madero, Guardia Civil ni nada. Usted el día 15, la madrugada del 15 de octubre del año 2016, en el bar Kochka de la localidad de Alsasua. No estuve en toda la noche en ese bar. Sin embargo, el relato de la Fiscalía, órgano que hace la acusación en nombre del Estado, es brutal. Entre las continuas agresiones, los guardias civiles y sus parejas trataron de abandonar el local, dirigiéndose hacia la puerta, en primer lugar el sargento con su novia, posteriormente la novia del teniente y por último el teniente, el cual no conseguía avanzar porque se encontraba rodeado por unas 7 u 8 personas que le agredían cuando aún se hallaba dentro del bar. En el trayecto hacia la salida fueron agredidos por una gran cantidad de personas que se habían reunido en el bar, recibiendo empujones, patadas y puñetazos. Y además, justo antes de la salida, se formó un pasillo en el que entre 20 y 25 personas les agredían con todo tipo de golpes conforme lo cruzaban. Y prosigue que, ya fuera del local, les siguieron golpeando tanto con puñetazos como con patadas por todo el cuerpo. ¿Qué pasa con esta acusación? Pues que aparte de comprar al milímetro el relato de los guardias civiles, pide condena de terrorismo por estos hechos. Una acusación de la que hay que fijarse en 2 cosas. 1. Cómo se argumenta la acusación de terrorismo y 2. Las lagunas y las irregularidades del juicio. La acusación. Tras los hechos de esa noche, los primeros atestados policiales acusaban a los jóvenes de delitos de lesiones y atentado contra la autoridad, este último el más grave, castigado con penas de 1 a 4 años de prisión. Nada de terrorismo, nada de 375 años. Pero todo dio un vuelco cuando Covite, el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, se presentó como acusación y denunció a los jóvenes por terrorismo. ¿Cómo lo argumentó? Pues señalando el movimiento OSPA, un movimiento muy arraigado en Alsasua que pide el fin de la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que incluye a la Guardia Civil. Al parecer, algunos de los acusados simpatizan o pertenecen al movimiento OSPA de Alsasua. Entonces, como el movimiento OSPA sigue el reclamo Alde Hemendik, que se vayan, que fue un reclamo también defendido por ETA cuando la organización terrorista todavía existía, pues ¡pum!, terrorismo. Así de brutamente lo relaciona Covite en su acusación. En septiembre de 2011 surge el movimiento OSPA, fuera, con los mismos fines, lema y logotipo que el utilizado por ETA en la campaña Alde Hemendik. Una vinculación que la Fiscalía no solo compra, sino que extiende, pero que tiene al menos 2 mentiras y una falacia. Mentira 1. Covite cita en su denuncia pancartas de Alde Hemendik con el logo habitual de ETA, flecha sinuosa de 2 puntas. Falso. Parece ridículo tener que decirlo, pero el logo de ETA no es esta flecha de 2 puntas. Logo ETA, logo Alde Hemendik, OSPA. ETA, Alde. ETA, OSPA. Claro, ¿no? Avancemos. Mentira 2. El movimiento Alde Hemendik fue introducido por ETA. Falso. El primer panfleto que se vayan lo firma el EIA, el Partido para la Revolución Vasca. Este cartel fecha de 1978 y fue el primero. Además, el movimiento Alde Hemendik es muy transversal en la sociedad vasca, ni mucho menos exclusivo de ETA. Y la falacia. El razonamiento de la Fiscalía es: ETA apoya el movimiento Alde Hemendik. Por tanto, todos los que apoyen este mismo movimiento son ETA. Falacia del libro. La Fiscalía debería afinar más y saber distinguir que, aunque todos los miembros de ETA apoyen Alde Hemendik, no todos los que apoyen Alde Hemendik son necesariamente ETA. Obviamente muchos jueces están diciendo que el razonamiento de la Fiscalía y las acusaciones es una auténtica burrada. Joaquín Jiménez, exmagistrado del Tribunal Supremo, dijo esto hace poco en la radio. No es un delito de rebelión. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Si casi todo es terrorismo, sobra casi todo el derecho penal. Baltasar Garzón, por su parte, también ha calificado de disparate jurídico la acusación de terrorismo
y reconoce jamás llegué a pensar que la cosa llegaría hasta aquí, y desmonta completamente la argumentación de la Fiscalía. El relato del escrito de acusación del fiscal y de las demás acusaciones son mera copia de informes policiales descontextualizados y extraídos de investigaciones pretéritas realizadas con finalidad bien diferente a la que ahora pretende conferir. Se emplean términos que en realidad están vacíos y son expresión de la nada, y demuestran la banalización que últimamente se percibe en la cúpula de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al calificar como terroristas unas conductas que son cualquier cosa menos terrorismo. La Audiencia de Navarra tampoco veía terrorismo y reclamó juzgar ella el caso, pero el Supremo dictó que fuera la Audiencia Nacional quien lo juzgara, considerando así que sí había indicios de terrorismo. 51 eurodiputados de 15 países europeos también reclamaron que no se juzgaran los hechos de Alsasua como terrorismo, igual que más de 200 juristas y profesores de universidad de todo el país. Amnistía Internacional también se ha pronunciado y dice que los cargos de terrorismo deben ser retirados. A pesar de este alud de críticas, llegó el día del juicio y los 8 jóvenes de Alsasua se enfrentaron a las acusaciones de terrorismo. El juicio. Durante el juicio se supieron varias cosas que tiran por los suelos la versión de los guardias civiles. Uno de ellos dijo que reconoció a Dur, uno de los acusados, durante la pelea y que éste iba con una camiseta roja. Y ahí es donde veo a Dur, el de la barba con una complexión más fuerte y la camiseta roja. Sin embargo, Adur no llevaba una camiseta roja esa noche, sino negra. Así lo prueba esta foto, cuyos metadatos demuestran que fue tomada la noche de los hechos. También hay este vídeo. Las acusaciones hacen un relato absolutamente estremecedor de los hechos. Puñetazos y patadas, seguro. Y luego en el suelo igual, sobre todo en la cabeza. Sangraba y la gente seguía pegándole patadas en la cabeza, patadas en el cuerpo. Pero en un vídeo grabado justo después de los hechos, se ve a uno de los guardias civiles supuestamente agredidos con su camisa blanca impoluta. ¿Qué cojones hacéis empujando? Tranquilo tú. ¿Puedo seguir hablando contigo o no? Nada de huellas de zapato, nada de sangre, ni ninguna señal que indique que acaba de sufrir un linchamiento organizado y multitudinario de 30 personas con empujones, patadas y puñetazos. De hecho, en el vídeo solo se observa un momento de violencia. ¿Y de quién? Pues del propio guardia civil, que tira el móvil de un manotazo a la persona que graba, que además es uno de los procesados, y el guardia civil ni lo reconoce. La mayoría de los documentos aportados para sostener la acusación de terrorismo son de la década de los 90. A preguntas de la defensa de si hay algún documento que vincule el movimiento OSPA al que pertenecen algunos de los acusados con ETA, la respuesta es no. Es decir, que no hay ninguna prueba que vincule a los acusados con ETA, que es la base de la acusación de terrorismo y de las penas de 50 años. Una trabajadora del bar dijo que no vio nada, y el propietario rebaja mucho el calibre de la pelea. En ningún momento percibimos que está pasando nada. Tenía aquí corte de 1 centímetro, no sangraba. De hecho, no encaja demasiado que tras la agresión descrita, las lesiones más graves sean un corte de 0,5 centímetros y un tobillo fracturado. Fueron los propios guardias civiles quienes llamaron por teléfono al cuartel de la Guardia Civil y a una ambulancia, lo cual tampoco concuerda demasiado con un linchamiento organizado y multitudinario de 30 personas. Pero además de estas incongruencias en la versión de los guardias civiles, durante el juicio han ocurrido otras cosas que hacen que este caso huela, y mucho, a montaje policial. Esto seguramente no lo verás en la tele ni en los medios más grandes, pero cuando le tocó al dueño del bar declarar en el juicio, pasó esto. Ha negado haber manifestado ante la policía foral que la acción fuera premeditada. ¿Ya no está su firma? No. Entonces usted no declaró esto. Yo declaré, el domingo declaré una cosa, pero si aquí hay cosas que no dije. Como decir que sabían pegar y en un momento dije que sabían pegar. Exactamente. Se encontró con una declaración donde figuraban cosas que él no había dicho cuando le tomaron declaración tras los hechos de esa noche, y donde faltaban cosas que sí había dicho. Además, en la declaración que se presentó en el juicio no estaba su firma, una irregularidad gravísima. Según comprobó la defensa, cuando los guardias civiles y sus parejas identificaron a los presuntos agresores por reconocimiento fotográfico, en cada ficha aparecía la persona acusada junto a otras que tenían claros rasgos de otras etnias, algo que obviamente facilita mucho la identificación, aunque no se haya visto nunca a la persona a la que se señala. La jueza del caso es Concepción Espejel, que está casado con un coronel de la Guardia Civil y que fue condecorada hace poco con la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Las defensas pidieron apartar a la jueza Espejel de este caso, pero la audiencia lo rechazó. Finalmente está la declaración de las peritas médicas sobre las lesiones de los guardias civiles y sus parejas. Sí, en general nos ha llamado la atención que si, atendiendo al relato de hechos,
que se numeran pues 20, 25 en algún momento y varios momentos diferentes de la agresión, pues no haya habido ningún hematoma, tanto de ataque ni tampoco, digamos, defensivo. En diferentes territorios cabría esperar, ¿no? Caras laterales, caras anteriores, caras posteriores. Región facial, que suele también ser una localización típica de las agresiones pues multitudinarias, la región torácica, abdominal. ¿Y de esto no se encuentra nada en los informes médicos? Documentado y objetivado por un facultativo médico que tengamos conocimiento, no. Con todas estas fallas en la versión de la acusación y todas estas irregularidades en el juicio, se están pidiendo penas de 12, 50 y 62 años de cárcel a 8 jóvenes que ahora tienen poco más de 20 años. 3 de ellos llevan 554 días en prisión preventiva sin fianza, bajo el régimen FIES, la cárcel dentro de la cárcel, y en prisiones a más de 450 kilómetros de sus casas, el mismo trato que se da a los presos terroristas. Estas son las madres de 2 de los 8 acusados. Yo siempre estoy repitiendo que existe un ánimo de venganza y de generar dolor. Yo esto lo sitúo en una querencia, en un deseo de volver a resituar lo que se vivió en los momentos de conflicto extremo cuando existía ETA. A mí me parece que en un momento alguien tuvo rédito político y que ahora ese rédito político con el final de ETA desaparece y que hay intereses para mantener. Vamos a un juicio en el que no nos admiten prácticamente pruebas, en el que nos han rechazado muchísimos testigos y en el que el tribunal está presidido por la señora Espejel, que es la mujer de un alto mando de la Guardia Civil, y ella misma está condecorada por la Guardia Civil. Entonces tenemos que la Guardia Civil nos denuncia, nos investiga y nos juzga. Es un partido absolutamente amañado, en el que han tratado hasta de que el público esté en contra. Calificativos que han utilizado para nuestros hijos e hijas, incluso para nosotros, pues nos hacen ver que nos van a sacudir y encima les van a jalear. Mucha gente nos dice que Estrasburgo dirá que esto es una locura y que no tiene ningún sentido y que le llamará la atención al Estado español y le volverá a decir que qué barbaridad has hecho. Pero para entonces habrán pasado 8 o 10 años y nuestros hijos habrán dejado la juventud dentro. 8 o 10 años en la cárcel. Durante el juicio, los jóvenes de Alsasua no se ha logrado acreditar en ningún momento la relación entre el movimiento OSPA, al que podrían pertenecer algunos de ellos, y ETA, por lo que la acusación de terrorismo carece de todo sentido. Los 8 jóvenes deben ser absueltos de estas acusaciones y de las descerebradas penas que se les piden. Parece que estamos en un país en el que, cuando por fin no hay terrorismo, la justicia se lo inventa. Muntai polizialikez absolució a ETA Altsasukoa kaske. Musu bat.